La gloria de la cruz. Así que ahí tienes tus notas. Yo quisiera invitarte, vamos a nuestras Biblias, al Salmo 22. Este salmo es un salmo muy especial, lo verás conforme lo estudiamos. Yo meditaba en él esta semana y me bendecía mucho al ver la riqueza que tiene este salmo y cómo habla de la gloria de la cruz. Tú y yo vamos a aprender juntos sobre esto de la gloria de la cruz. Y es que en un año donde estamos hablando de compasión, para que tú y yo podamos hablar de compasión, tenemos que entender la gloria de la cruz. Porque ahí cuando tú te das cuenta, tú y yo entendemos qué significó que Jesús fuera crucificado en esa cruz. Créeme, cuando tú y yo entendemos el significado de esto, hermano, vamos a vivir vidas muy distintas. Porque vamos a entender todo lo que eso significó, no solo para ti y para mí, sino para todo aquel que está allá afuera que no conoce de Jesús. Vamos a aprender qué es compasión, ¿verdad? ¿Qué es lo que hemos estado aprendiendo este año? Cuando tú y yo aprendemos, entendemos qué es lo que Jesús hizo en la cruz, ¿verdad? Porque si tú preguntas a alguien, oye, ¿qué hizo Jesús en la cruz? Nos salvó. Pues sí, nos salvó, pero hay mucho más que eso, hermano, créeme. Hay mucho más de solo la salvación. ¿Sí? Nos dio propósito, nos dio identidad, ¿sí? Nos mostró su amor, su compasión, nos reveló su palabra, nos dio su Espíritu Santo. Bueno, un montón de bendiciones que a veces, por falta de ir a la palabra, de estudiar, meditarla, nos quedamos cortos, hermanos. Entonces tú y yo, hermano, tenemos que saber todo lo que sucedió ahí en la cruz, para que cuando tú vayas afuera, sepas qué decirle a la gente. Y tú lo sientas, lo vivas, todo eso que Jesucristo hizo ahí en la cruz. Y mi intención a través de estos estudios es compartir contigo la gloria de la cruz. ¿Qué significa? ¿Por qué es gloria? ¿Verdad? La gloria nos habla de algo especial, algo precioso, algo maravilloso. Así que, ¿qué te parece si lo leemos? Salmos 22. Vamos a leer hoy solo 5 versículos y a través de las próximas semanas iremos avanzando. Y lee conmigo ahí, por favor, dice la escritura así, Salmos 22, versículo 1 al 5, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Está tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor. Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Antes de orar quiero dar la introducción, ¿no? Hoy me adelanto. Mira, hermano, ya lo dije hace rato, para entender más de la compasión necesitamos acudir al ejemplo de Jesús. ¿Quieres ser compasivo? ¿Queremos ser compasivos? Hay que ver cómo fue Jesús. Para entender todavía más sobre la compasión, hermanos, yo creo que haríamos bien en comprender qué hizo Jesús en la cruz. ¿Sí? A eso le vamos a llamar la gloria de la cruz, lo que Jesús hizo en la cruz. El Salmo 22, yo les he dicho esto, a veces cito a este hermano, Charles Spurgeon, fue un inglés que vivió por allá hace casi 100 años. Él escribió un libro que se llama Los Tesoros de David. Si lo puedes adquirir, te lo recomiendo, muy bueno. Explica todos los salmos de manera muy detallada. Y Spurgeon llamó a este salmo, ¿sabes cómo? El Salmo de la Cruz. Porque si tú analizas este salmo, te habla de lo que Jesús vivió en la cruz. Esas expresiones, Dios mío, ¿te suenan? ¿Por qué me has desamparado? ¿Te acuerdas quién dijo eso? Eloi, Eloi, lama sabactani. ¿Quién dijo eso? Jesús ahí en la cruz. Ahí está.
Es lo que dice este salmo. Vamos a verlo más detalle en unos minutos. Pero mira, la Biblia de Estudio Nueva Internacional dice, ningún salmo es tan citado en el Nuevo Testamento como este. Este salmo lo citan un montón de veces en el Nuevo Testamento. La gloria de la cruz, hermano, escucha esto porque quiero que quede muy claro. La gloria de la cruz no significa que vamos a adorar la cruz, no. Hoy mucha gente adora una cruz ahí enfrente. Eso no adoramos tú y yo, hermano. ¿Sí? Hermano, la gloria de la cruz tampoco es para tomarse como un amuleto. Mucha gente hoy carga una cruz pensando que cargando una cruz está seguro. No, no es así. Tú y yo estamos seguros si estamos en Cristo. Cargues o no cargues una cruz en tu pecho. Así que si esa es tu creencia de que colgar una cruz en tu pecho significa seguridad, lo siento, eso no es razón para estar seguro. Si tú quieres vivir seguro, asegúrate de estar en Cristo. Sí, amén. Porque es Jesucristo quien pagó, quien fue esa cruz. No es la cruz en sí que te salvó, es Jesucristo. Entonces, hermano, eso debe quedar claro. La gloria de la cruz habla de la obra que hizo Jesús en la cruz. Porque mira, cuando pensamos en la gloria de la cruz, esto, hermano, a ti y a mí nos debe llevar a adorar a Dios y vivir para su gloria. Cuando tú y yo entendemos lo que significa la cruz, hermano, debemos adorar a Dios por siempre. Sí, amén. Hace muchos años, el evangelista Billy Graham recibió un comentario de alguien que le dice, mira, hoy el mensaje estuvo interesante, bueno, pero le faltó algo. El hermano había predicado muchos mensajes y cuando él predicaba, mucha gente venía a Cristo. Pero esa campaña en específico, alguien se le acerca y le dice, hermano, todo muy bien, muy interesante, pero faltó algo, no sentí completo lo que hiciste hoy. ¿Y sabes qué fue? Que no dio el mensaje de la cruz. Y cuenta la historia, el hermano Billy Graham, a partir de ese momento, todas sus campañas, todas sus predicaciones, siempre, él llamaba así el mensaje de la cruz. ¿Qué significaba esto? Llevarlos a Cristo, llevarlos a la obra que hizo Jesucristo y llevarlos a conocer, a entender lo que significa que Cristo fue a la cruz por ti y por mí. Así que, hermano, es un mensaje que tú y yo debemos llevar siempre y debemos entenderlo, creerlo y que podamos realmente cada vez que compartimos con alguien asegurarnos de que ese mensaje quede claro, hermano. Si no entendieron todo lo que dijiste, que eso quede claro, que Jesucristo salva y que solo Jesucristo salva. Así que, hermano, dejando claro esto, ¿qué significa la gloria de la cruz? El propósito de hablar de esto, porque tú y yo vamos a ir afuera, hermano. La gente te va a preguntar, ¿qué significa ser cristiano? ¿Qué hacen en tu iglesia? Nunca te olvides de este mensaje, lo que Jesús hizo en la cruz. Porque de otra manera, hermano, lo que habrás dicho no tendrá fruto. Lo único que tiene fruto es cuando la gente recibe el mensaje del evangelio. De otra manera, pues se va a unir a un grupo más, quizá lo vas a convencer con palabras bonitas, pero de nada sirve si tú no le predicas, si yo no les predico el mensaje de la cruz, ¿sí? Yo me lo propuse desde el principio, hermano, y quizá para ti suene otra vez con lo mismo, pero en la oración final, no sé si te has dado cuenta, pero siempre invitamos a aceptar a Cristo. Siempre hay un llamado a creer en Jesucristo, a arrepentirse de sus pecados. Si tú ves mis notas, ahí dice mensaje de la cruz. Ya lo tengo como plantilla porque siempre debo decirlo. Sí, entonces no se me pasa porque ahí está, en todas mis notas. Así que, hermano, asegúrate de predicar a Cristo y al Cristo que fue crucificado y al Cristo que resucitó. Así que, hermano, como diría Pablo a los Corintios, demos gracias a Dios por su don inefable. ¿Le damos gracias? Padre, gracias en esta tarde porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Gracias, Dios, nos unimos a este agradecimiento que Pablo hizo hace cientos de años.
Gracias, Dios, por este don inefable, un don que no podemos explicar, un don que está más allá de nuestro entendimiento. Gracias, Dios. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo para nuestra salvación, para nuestra redención, para nuestra reconciliación contigo, Dios. Gracias, Dios, porque antes de la fundación del mundo tú ya sabías que requeríamos un Salvador y lo planeaste todo de manera perfecta. Y Señor, gracias, porque hoy a nosotros nos corresponde llevar ese mensaje de la cruz. Hoy, Señor, rogamos que tu palabra, Señor, sea tan clara, tan precisa al corazón de cada uno aquí presente y los que escucharán después. Que sea tan clara, Dios, que entendamos la gloria de lo que en la cruz, Jesucristo, tú hiciste por todo aquel que cree en ti, Jesús. Señor, hoy oramos que toda distracción, toda malestar, toda cosa que quiera estorbar, en el nombre de Jesús se va. Y hoy, Señor, llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y, Señor, creemos que hoy tu palabra es fiel, como siempre lo ha sido. Y, Señor, que de este lugar salgamos con bendición, con tu palabra en nuestros corazones y listos para entregarla a nuestros vecinos. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Cristo. Y a través de esta serie, hermano, yo le voy a hablar normalmente o a manera de patrón, tres cosas. Vamos a hablar de la condición del siervo, en este caso del siervo sufriente, tenemos hoy la nota ahí. Les voy a hablar de un clamor o una petición. Y lo último, ¿quién es Dios? Porque es súper importante, hermano, que entendamos y que en nuestra oración, en nuestro clamor, tú y yo sepamos quién es Dios. Si tú quieres la respuesta. ¿Sí? Hay mucha gente ahí que clama y no sabe quién es Dios y por lo tanto no recibe. ¿Sí? Porque le están pidiendo un Dios falso. Entonces tú y yo para recibir respuesta necesitamos saber a quién clamamos. Amén. Mira, hermano, vamos a empezar. Mira, la condición del siervo sufriente. Y yo quiero que veamos ahí versículo 1. Primeramente dice, Dios mío, Dios mío. Este es un clamor que ya decía hace rato, se escuchó en el Gólgota. Ahí donde Jesús fue crucificado, Jesús clamó estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso lo dijo nuestro Jesús, nuestro amado Señor Salvador. Y yo quiero que lo observes en tu Biblia. Marcos 15, velo por favor. Marcos 15, versículo 33 al 35. Dice la Escritura así, hermano. Sígueme ahí por favor con tu vista. Dice, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mira, llama a Elías. Hermano, este clamor, Dios mío, es un clamor que, escucha esto, que conoce al Dios al que clama. ¿Sí? Este clamor nos habla de que Jesús, al decirlo, el salmista ahí en Salmo 22, es David quien escribió este salmo, él sabe a quién está clamando, él conoce a Dios, él sabe que depende de Dios, hermano. Tú y yo, hermano, cada vez que oramos necesitamos conocer al Dios que oramos. Si no, ¿para qué oramos, verdad? Por eso es tan importante que el mensaje de la cruz sea claro, hermano, para que la gente entienda esto, conozca a Cristo y cuando ore, conozca a quién ora, ¿sí? Porque es triste, hermano, la condición de mucha gente que no conoce realmente a su Dios. La Escritura, ¿sabes qué dice allá en Daniel? Que el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Así es el pueblo que conoce a su Dios. Se esfuerza y actúa. ¿Cómo andamos en esas dos cosas, hermanos? Nuestra vida refleja claramente si conocemos o no a Dios.
Pero es algo bien interesante. Si te fijas, dice ahí que cuando oyeron a Jesús decir Eloi, Eloi, lama sabactani, ellos dijeron, mira, está llamándole a Elías. ¿Qué nos dice eso? Ni siquiera ellos entendían ni conocían quién es Dios. ¿Sí? Eso es lo triste, hermanos. Ahí en Gólgota, ahí en el monte donde Jesús fue crucificado, Jesús experimentó algo, hermano, que él nunca había experimentado. ¿Y sabes qué es? Que Dios lo dejara, que Dios se apartara de él. Por eso hizo este clamor: ¿por qué me has desamparado? Al igual que el salmista, y que nosotros muchas veces, hermanos, Jesús experimentó un autor dice, ese abismo de dolor, de desesperación, ¿sí? Cuando en la Biblia encontramos repetición, aquí dice Dios mío, expresa algo profundo, algo que debe o busca ser escuchado, hermano. Pero también, ¿sabes qué? Refleja una confianza de esta persona. Si bien está en un dolor profundo, verá, el salmista, el Señor Jesús, muchas veces tú y yo, a veces decimos, Dios mío, ayúdame. ¿Cuántos han dicho así? Yo lo he hecho, ¿sí? Que decimos, Dios, ayúdame. Esa expresión nos dice de alguien que dice y cree que Dios lo va a escuchar, ¿sí? Y te vas a dar cuenta que Dios lo escuchó más adelante. Pero mira, hermano, esto es hermoso. Es una esperanza en aquel a quien conoce o quien conoce y que al parecer está lejano, que no escucha. Si te fijas, hay una historia ahí en Mateo 7, 21 al 23. Jesús está diciendo que cuando Él venga, mucha gente le va a decir, Señor, Señor. ¿Sí te acuerdas de eso? Mucha gente le va a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos y deshicimos, ¿verdad? O hicimos tantas cosas. ¿Y qué le va a decir el Señor? Nunca los conocí. Así que, hermano, esto es contrario a lo que hoy vemos, ¿sí? Tú y yo debemos, cuando decimos Dios mío, o Señor, Señor, que realmente le conozcamos y que Él nos conozca, ¿verdad? Porque en aquel momento mucha gente le va a decir Señor, Señor, pero por más Señor que digan, el Señor les va a decir, no los conozco, apártense de mí. Hermano, quiero leerle un comentario que dice esto. Mire, en primer lugar, cuando Jesús dice estas palabras, igualmente el salmista, mire, la fe del Señor brilla y merece, dice este autor, nuestra reverente imitación. El espíritu de adopción era fuerte en el Hijo del Hombre sufriente y no tenía duda acerca de su interés en su Dios, porque él sabe que el Señor es el sostén y socorro totalmente suficiente para su espíritu, y por eso apela a Él en la agonía del dolor, pero no en la miseria de la duda. Este autor pone dos cosas, mire. Cuando Jesús clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo hace porque se encuentra en un profundo dolor. Cuando el salmista dice estas palabras, David en el Salmo 22, lo hace porque se encuentra en un profundo dolor, ¿sí? Hay otra postura que es miserable, cuando alguien no conoce a Dios y clama a Dios. Hermano, Jesús no viene con duda pensando que su Padre no lo va a escuchar, ni tampoco David. Así que cuando tú vengas a Dios, cuando yo venga a Dios, hermano, hay que venir con fe, creyendo que si tú clamas, Dios mío, tu Dios te contesta, tu Dios está escuchando. Hermano, quiero decirte una cosa. Cuando clamamos al Señor nuestro Dios, creamos esto, que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Te acuerdas de eso? Hebreos 11:6. ¿Sí? Es necesario, ¿verdad? Que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando tú y yo vengamos a Dios, hay que creer, hermano, que Él existe, que Él escucha y que Él dará respuesta. Hay dos preguntas que hace aquí el salmista, expresa dos de ellas,
y vamos a meditar en ellas. Mira, la primera dice, ¿por qué me has desamparado? Otras versiones dicen, ¿por qué me has abandonado? Hermano, Jesús experimentó esto, el abandono, el desamparo del Padre. Imagínate esto, hermano. Piensa, por eso este tema es la gloria de la cruz. Ahí en la cruz, hermano, piensa en esto. Jesús experimentó el abandono de Dios, el abandono del Padre. ¿Sí? Si Jesús está orando, clamando así, ¿por qué me has desamparado? Es porque Él se siente así, desamparado. Jesús, hermano, el Hijo de Dios, escucha esto. ¿Cómo ves? Es algo tremendo, hermano. Jesús entonces, quiero decirte una cosa, experimentó lo que tú y yo deberíamos experimentar, el abandono completo del Padre. Si hoy tú y yo seguimos vivos, es por la pura gracia de Dios, hermano. Aún la persona ahí afuera más pecadora, más malvada, vive por la gracia de Dios. Y porque Dios aún tiene misericordia. La Biblia lo dice, ¿sí? Que Dios hace salir su sol, Él hace llover sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Sí dice eso, ¿verdad? Entonces, Dios sigue teniendo cuidado de esa gente, aun cuando esa gente le deshonra, le maldice y no le obedece, ¿sí? Entonces piensa esto, hermano. Jesús experimentó lo que tú y yo deberíamos experimentar, el abandono completo del Padre. Por eso Él hace esta exclamación, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mira, la Escritura lo confirma. Quiero ir ahí a Isaías 53. Isaías 53, 4 al 6 dice, escucha esto, ciertamente, está hablando de Jesús, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Escucha, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mira, el castigo que tú y yo merecíamos, Él lo llevó. Eso de que el Padre nos abandonara, Él lo vivió, hermano. Los golpes, los latigazos, todo eso que tú y yo merecíamos, Él lo recibió. Dice ahí la Escritura, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, escucha otra vez, cargó en Él el pecado de todos nosotros. Esto es tremendo, hermano, y esto nos muestra gloria de Dios. Por eso la gloria de la cruz, porque Él hizo algo que nadie puede hacer, hermano. Jesús nos demostró ahí en la cruz un profundo amor, hermano, una misericordia, una compasión inigual, tomando nuestro lugar, ¿sí? Tomando nuestro lugar en relación con el Padre. Nosotros merecíamos ser abandonados por completo, desamparados, pero Jesucristo lo vivió por ti, por mí, hermano. Él experimentó el peso de nuestro pecado realmente, hermano. Tú y yo vivimos consecuencias por nuestro pecado, pero no hemos vivido eso que vivió Jesús, que el Padre le desampare completamente. Eso es tremendo, hermano. Un día, hermanos, todos aquellos que no recibieron a Jesucristo, que no creyeron en Él, que no se arrepintieron de sus pecados, experimentarán eso completamente en el infierno, ¿sí? Y dice la Escritura cosas horribles sobre ese lugar, hermano. Así que, hermano, tú y yo debemos abrazar esta verdad de lo que Jesucristo hizo en la cruz, vivirlo, creerlo y eso compartir a otros, hermano, porque créeme que será horrible y ya no hay marcha atrás. Cuando el salmista escribió esta expresión, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él proféticamente está hablando de lo que se clamaría ahí en el Gólgota. Y algo que también sabes una cosa, hoy a ti y a mí nos enseña una tremenda lista de lecciones
¿sí? Cuando vemos este clamor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aprendemos la compasión de Dios, la compasión de Jesucristo, aprendemos de oración, aprendemos de fe, aprendemos de esperanza, de devoción, entrega total a aquel que nos amó y nos salvó, hermano. Cuando vemos solo estas dos cositas, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando tú y yo vemos eso, nos damos cuenta de lo tremendo que Jesús sufrió, hermano. No solo fueron los golpes, la espina en su frente o en su cabeza, la corona de espinas, la lanza en su costado. No, hermano, Él experimentó esto, el abandono, el desamparo del Padre. Lo siguiente que Jesús, o aquí el salmista, nos relata, o esta pregunta que él hace, dice: ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Mira, Spurgeon decía: el varón de dolores había orado, hermano, hasta que le falló el habla. Y solo podía emitir gemidos y quejidos como lo emiten los hombres en las enfermedades más graves, o como ese rugido, no sé si has notado, como ese rugido que hace aquel animalito que está herido. No sé si lo has vivido, aquellos animalitos que son sacrificados, sus finales o sus últimos gritos, son gritos de verdad que conmueven, ¿sí? Hermano, ¿a qué extremo? Imagínate esto, ¿a qué extremo de dolor fue llevado nuestro Maestro y Salvador Jesucristo? Qué fuertes llantos y lágrimas fueron aquellas que le dejaron con estas palabras tan pequeñas y quizás hasta ronco, porque si tú recuerdas, había sed en él. Imagínate cómo estaba su angustia, hermano, tremendo. Este clamor, hermano, que Jesús hace ahí en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tú puedes ver que no inició ahí, empezó mucho tiempo antes. ¿Te acuerdas ahí en el Getsemaní? Cuando Él le dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús venía clamando, hermano. Por eso estas palabras, aunque no lo vemos registrado en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, estas palabras o esta pregunta: ¿por qué estás tan lejos? ¿O por qué está tan lejos de mi salvación y de mis palabras? Aunque no lo vemos ahí escrito, pero podemos asumir, hermano, que es parte de este clamor, porque Jesús ya había comenzado antes. Su misma carne, hermano, sentía ese dolor, esa preocupación, esa angustia por lo que venía. Sí, ahí en el Getsemaní la Escritura habla de gotas de sangre en lugar de sudor. Imagínate la presión que el Señor Jesucristo llevaba antes de ir a la cruz. Imagínate en la cruz lo que tuvo que vivir nuestro Señor. Hermano, cuando vemos esto, nos damos cuenta que Jesús hizo algo glorioso, algo fuera de serie, hermano. Y esta pregunta nos debe poner a meditar, hermano, en lo lejos que estábamos de Dios, para que el Hijo de Dios tuviera que venir a pasar eso. Piensa eso, hermano, lo lejos que tú y yo estábamos de Dios, para que Dios mismo hubiera enviado a su Hijo para rescatarnos. Hermano, de verdad que si nos ponemos a analizar nuestra vida en Cristo, no sé tú, pero yo pienso, he sido muy ingrato por todo lo que Él hizo. ¿Cómo ves, hermano? Si nos ponemos a meditar en la gloria de la cruz, nos damos cuenta, hermano, que somos muy ingratos y que tenemos una deuda impagable con el Dios soberano. Y que lo único que podemos hacer tú y yo es entregarnos por completo y adorarle. Y decirle gracias, 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 gracias. Y nunca nos cansemos de adorarle, hermano, porque Él ha sido tan bueno para ti y para conmigo. La gloria de la cruz es incalculable. Así que Jesucristo, hermano, Jesucristo merece toda nuestra adoración, hermano, y toda nuestra entrega.
Les comentaba hace unos minutos, voy a dividir normalmente esta serie en 3 partes. La segunda parte hablaremos de un clamor o una petición. Hoy será solo introducción a esto porque no hay una petición en específico, pero vamos a meditar el versículo 2. Dice la Escritura en el versículo 2, estamos en Salmos capítulo 22, dice: Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Spurgeon decía, ningún día es demasiado deslumbrante, ni ninguna medianoche demasiado oscura para orar. Y ninguna demora o negación aparente, por dolorosa que sea, debería tentarnos a abstenernos de súplicas. En otras palabras, hermano, nada nos tiene que detener de orar. Por más oscuro que sea, por más resplandeciente el día, por más doloroso que sea lo que estés pasando, hermano, yo te animo, y Jesús nos da ejemplo, no dejes de orar. Si te fijas, Jesús hasta sus últimos instantes se comunicaba con el Padre, ¿sí? Aun cuando entrega su espíritu, se lo dijo al Padre, no se lo dijo a la gente. Entonces, si oración aprendemos en Cristo, hermano, créeme que haremos bien en seguir este ejemplo. Hermano, el clamor de nuestro Señor Jesucristo nos deja bien clarito y nos deja ejemplo de lo que Jesús enseñó ahí en Lucas, ¿te acuerdas? Lucas 18:1, Él enseñó la necesidad de orar y no desmayar. Lucas 18:1, tú puedes ver la historia ahí. Habla de esta mujer insistente con un juez injusto, ¿sí? Pero Jesús enseñó que hay que orar sin desmayar. ¿Y qué hizo Jesús? Oró sin desmayar. Yo creo que tú y yo haremos muy bien en imitar su ejemplo. Hermano, ya hemos aprendido mucho de oración y seguiremos aprendiendo. Por la gracia de Dios, mira, hace algunas semanas terminamos una escuela de oración. La escuela de oración Cambiemos al Mundo. Si no te tocó estar en ella, pues te invito que próximamente te unas a esta escuela. La tuvimos en las veladas de oración. Tremenda bendición que tuvimos a través de esta serie de estudios. Es mi oración que pronto estemos tú y yo ahí, los que no pudieron asistir. Porque, hermano, la oración es vital para el cristiano. Y Jesús nos enseña la oración. La oración a nuestro Dios no se detiene. La oración, hermano, no depende de nuestras circunstancias. Hoy estoy bien, hoy oro. Hoy estoy cansado, hoy no oro. No es así. A Jesús no lo detuvieron los golpes ni el dolor profundo. Él siguió clamando a su Padre hasta el último instante de su vida. Hermano, el cristiano verdadero debe saber a quién clama. Porque cuando dice Dios mío, él sabe a quién está clamando. Habla de mi Dios, ¿sí? Y sabe que su oración debe ser día y noche, aunque la respuesta parezca no llegar. En una ocasión, ¿te acuerdas que había unos hombres que quisieron echar demonios en el nombre de Jesús, el que predicaba Pablo? Esa gente no conocía a ese Jesús, al Jesús que tú y yo debemos conocer, hermano. Entonces, ¿qué les dice este demonio? Conozco a Pablo, conozco a Jesús, pero ¿ustedes quiénes son? Y tremenda golpiza, y dice, corrieron desnudos, ¿verdad? Imagínense lo cruel que les fue, ¿sí? Entonces, hermano, tú y yo, hermano, de verdad necesitamos conocer a Dios. De otra manera, hermano, pues no vamos a vivir lo que dice la palabra, las bendiciones que están ahí. Y lo peor de todo es que no tendremos esa vida eterna con Él, ¿sí? Porque acuérdate, Jesús les dijo a aquellos, mira, muchos en aquel día me van a decir, Señor, Señor, oramos, hicimos en tu nombre. Y Él les va a decir, nunca los conocí. Imagínense, hermanos, si el Señor allá nos dice que no nos conoció, estamos perdidos. Ya no hay vuelta atrás, perdidos por la eternidad, en el infierno por una eternidad. Así que, hermano, en este tiempo, Dios nos ha concedido la vida, aseguremos
conocer a Dios, ¿sí? Asegúrese de que usted conoce a Dios de verdad. Aún en medio de ese dolor tan horrible que siente hoy, asegúrese de conocer a Dios. Porque créame que ahí en los dolores más tremendos, más tristes, ahí es donde conocemos más a nuestro Maestro, a nuestro Consolador, a nuestro amado Señor. Sí, amén. Gloria a Cristo, hermano. Mira, el pasaje de Habacuc es un pasaje que nos va a ayudar mucho en esto, a darnos esperanza, confianza y ejemplo. Habacuc, guiado por el Espíritu Santo, dice estas palabras. Si lo tienes, di amén. Habacuc 2, 1 al 4. Son de esos textos que a veces cuesta porque son pequeños libros considerados entre los profetas menores. Y si me preguntas en dónde está, mira, está en la página 1122 en mi Biblia, no sé en la tuya. Sí, José, ya lo tienes listo. Vamos, Habacuc 2, 1 al 4 dice: sobre mi guarda estaré. Esto habla de una actitud. ¿Cómo vamos a estar? Sobre la fortaleza afirmaré el pie. Velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Escucha esto, esto es hermoso. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra al que leyere en ella. Aunque la visión tardare aún por un poco de tiempo, por un tiempo, dice, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Escucha esto: mas el justo por la fe vivirá. Y este texto lo cantamos: el justo vivirá por fe. Esta es la confianza con la cual tú y yo debemos vivir, hermanos, de que nuestro Dios va a cumplir. Y aunque parezca que esto está tardando, que se está extendiendo, dice ahí la palabra, mira, el fin viene más cerca o está más cerca. Ya estamos más cerca del final que el día de ayer, ¿verdad? Gloria a Cristo por eso, hermano. Así que esto que estás viviendo, dice la Escritura, es temporal, ¿sí? Viene una gloria mayor, ¿sí? Este clamor del salmista y también el clamor de nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz nos deben llevar, hermano, a seguir su ejemplo. Ser perseverantes en la oración. Nos debe llevar a conocer realmente a Dios, al Dios que clamamos. Nos debe llevar a creer en nuestro Dios. Que si dices o que si yo oro, mi Dios, mi amado Dios, Dios mío, que sea porque yo sea el Dios que clamo, ¿sí? Porque yo sé el Dios que me sacó de ahí donde estaba, el Dios que me sanó, el Dios que me liberó, el Dios que me transformó. Yo conozco a ese Dios y a ese Dios clamo. Esto nos debe llevar a esperar pacientemente también, esperar paciente, hermano, porque a veces somos muy desesperados. La Escritura dice que fiel es el que prometió. Esta expresión, hermano, también, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, nos debe llevar a contemplar la gloria de la cruz, lo que Jesús hizo ahí. Adorarle por su misericordia, su amor, su fidelidad, su compasión. Y también nos debe llevar a vivir para su gloria, hermano. A vivir para la gloria de aquel, hermano, que nos trasladó de tinieblas a luz. Eso, hermano, de verdad nos debe llevar a esto. El clamor de la cruz refleja, enseña que primero muchas cosas o enseñanzas que Jesucristo ahí nos deja y nos invita a que imitemos, hermano. Nos enseña la magnitud de la obra, el alcance de la obra de Cristo. Y cuando vemos este clamor que Jesús hizo en la cruz, hermano, ¿sabes qué también nos va a recordar? Que Dios responde, porque le respondió. ¿Sí? No lo desamparó para siempre. Dice la Escritura que hoy está a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mi hermano. ¿Cómo ves? Entonces Dios no lo dejó ahí, hermano. Gloria a Él. ¿Sí? Dios no lo desamparó por completo. Él, Jesucristo, hoy está a la diestra del Padre. ¿Y qué está haciendo? Sigue orando, intercediendo por ti y por mi hermano. Qué hermoso esto, ¿no? ¿Cómo no orar tú y yo, hermano? ¿Cómo no clamar a ese Dios que escucha?
Esto nos debe recordar algo, hermano, que está escrito ahí en 2 de Corintios 4, 17 al 18. Dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Este pasaje en Corintios nos debe llevar a tener una esperanza, hermano, de que esto que vives hoy se acaba, ¿sí? En otras palabras, tiene fecha de caducidad, ¿sí? Lo que Dios hizo, lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, el efecto de esto es eterno. Por eso hay que creerlo, hermano, y abrazarlo con todas nuestras ganas, nuestras fuerzas y proclamarlo, hermano, y vivir siempre agradecidos. La mirada de Jesús, cuando Él está ahí en la cruz, hermano, hermana, la mirada de Jesús está puesta en esto, en aquello que cada vez es más excelente y que tiene un eterno peso de gloria. Él está mirando eso, hermano. Gloria a Cristo por esto, ¿verdad? Gloria a Cristo que Él no decidió bajarse de la cruz, que Él decidió, se aferró a esto y dijo, seguimos. Y hasta el final, hermano. Y gloria a Cristo por eso, que hoy tú y yo podemos ser salvos y podemos gozar de tan grandes y preciosas bendiciones. Quiero cerrar esta tarde, ¿quién es Dios? Porque cuando tú oramos necesitamos conocer quién es Dios. Y este salmo nos describe de manera preciosísima quién es Dios. Así que cada vez que clames hay que saber esto, quién es Dios, hermano. ¿Qué dice ahí el versículo 3? Es lo primerito que dice. ¿Qué dice? ¿Cómo es Dios? Porque tú eres santo. ¿Cómo es Dios, hermano? Santo. En medio de un clamor, este salmista, en medio de esta aparente no respuesta, el salmista, ¿sabes qué dice? Tú eres santo. En lugar de decir, tú no me respondes, tú eres un Dios que dice y no cumple, no. Él dice, porque tú eres santo, o tú eres santo, ¿sí? Dios es santo, hermano. El cántico de los serafines ahí que Isaías vio ahí en Isaías 6, 3 y el 5 dice, es santo, 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 la tierra está llena de tu gloria. Eso cantan los serafines ahí con Dios. Santo, santo, santo. Hay un libro que se escribió que se llama así, La Santidad de Dios. Lo escribió el hermano ya fallecido R.C. Sproul. Un libro que ha bendecido a tanta gente y está basado en estas tres palabras: santo, santo, santo. Y de ahí escribió un libro, hay todo un entrenamiento. Si Dios concede, en algún momento vamos a dar esa clase también aquí. Pero hermano, la santidad de Dios, algo precioso, algo sin igual. Cuando Isaías ve esto, hermano, cuando Isaías ve esta visión y ve este cántico que dicen estos serafines, santo, 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 la tierra está llena de tu gloria, ¿sabes qué dice Isaías? Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Esta actitud, hermano, es la que tú y yo debemos tener cada vez que venimos ante la presencia de Dios. Dios es santo. Y por más triste o más afligido que estés, hermano, nunca olvidemos que Dios es santo. Y no vengamos ahí insultando a Dios o con faltas de respeto, deshonrando a Dios, porque no me contesta, entonces yo. No, hermano, Él es y sigue siendo santo. Hermano, nuestra respuesta ante la santidad de Dios debe ser la misma. Aún en medio de aflicción, Dios sigue siendo santo, hermano. Y nosotros, tú y yo, tenemos que reconocerlo y adorarlo porque Él es santo. Porque ¿sabes qué, hermano? ¿Qué dice ahí? A mí me encanta este texto. Mira, dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de tu pueblo.
Cuando tú y yo entendemos que Dios es santo, no nos queda otra cosa más que alabarle, ¿sí? Él es digno de toda alabanza y toda gloria. Hay dos pasajes que yo quisiera mostrarte y leer contigo. Salmos 99:1. Dios es digno de alabanza tan solo porque Él es santo. Hay muchas otras razones, pero Él es santo y hay que adorarlo por esto. Salmo 99:9 dice: delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. No estoy leyendo Salmos 99, perdóneme. Salmo 99:9, otra vez. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte. Porque Jehová, escucha esto, nuestro Dios es santo. ¿Por qué vamos a exaltar a Dios? ¿Por qué nos vamos a postrar ante Él? Porque Él es santo. Punto. ¿Sí? No porque nos da dádivas, no porque nos responde. No, hermano. Adoramos a Dios, exaltamos a Dios, nos rendimos a Él porque Él es santo. ¿Sí? Punto. ¿Sí? Otro pasaje, Apocalipsis 15:4. ¿Cuántos siguen conmigo, hermano? ¿Sí? Gloria a Dios. Apocalipsis 15, versículo 4, dice así la escritura: después de estas cosas miré. Hoy me estoy adelantando a los textos, perdóneme. Versículo 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Mire, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán, ¿y qué dice? Y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Hermano, tú y yo tememos a Dios, glorificamos su nombre, adoramos al Señor, porque Él es santo. ¿Sí? Nuestra alabanza a Dios no se detiene, hermano, por las circunstancias. No se debe detener. Una razón definitiva por qué no se deben detener es porque Dios es santo, la santidad de Dios. Él merece ser alabado porque Él es santo. En medio de la aflicción, tú y yo debemos recordar: Dios es santo y merece mi alabanza, así que le alabo. Como el canto, ¿verdad? Si ya no tengo pies, si ya no tengo ojos, si ya no tengo manos, si ya no tengo ni voz para cantar, yo le alabo con el corazón y le sigo alabando. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese canto? Ya revolví todo, pero el chiste es que esta persona se acabó todo en su vida y él siguió alabando. Y dice: si ya no tengo corazón es que ya estoy con Él. ¿Y qué pasa? Le seguimos adorando, porque Él es santo, hermano. Amén. Hay que repasar esos cantos, ¿verdad? Porque de repente se nos va. Gloria a Dios. Mire, esta expresión deja constancia una vez más de la gloria de la cruz, la obra que Cristo Jesús hizo para reconciliarnos con el Dios santo, hermano. Porque la Escritura dice que nuestro pecado nos distancia o nos aleja de Dios. Dice: hay un abismo, hermano, para ir a Dios. Pero lo que Jesús hizo en la cruz nos permite volver a ese Dios santo, hermano. Nos permite, ¿sabes qué más? Contar con su presencia. No solo ir de vez en cuando, no. Contar con su presencia, porque ahí el texto que dice que Él habita en medio de las alabanzas de Israel o de su pueblo. O sea, hermano, ve lo precioso que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Permite que ahora tú tengas la oportunidad de acercarte a Dios, al Dios Santo, pero no solo eso, que Él esté en medio de ti, en medio de nosotros, hermanos, cuando alabamos, cuando adoramos. ¿Cómo no exaltar al Señor Jesucristo por esto, hermano? El salmista, aunque está muy afligido, no deja de reconocer que Dios es santo y alabarle. Él decide alabar a Dios. Lo vamos a ver a través de este salmo. Tú te vas a dar cuenta que este salmista termina alabando a Dios. Aunque él dice, fíjate cómo empezó al principio: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué se aleja de mí la salvación? ¿Por qué parece que no me escuchas? Y vas a ver más cosas, ¿verdad? En una expresión muy fuerte dice: yo soy como gusano. El versículo 6 lo puedes ver, lo vamos a ver la próxima semana. Pero dice: me siento tan mal, tan oprimido. Pero este salmista dice: te alabo porque tú eres santo, aunque me sienta así, te alabo.
Y te vas a dar cuenta que este salmista termina alabando a Dios e invitando a otros a alabar a Dios. Ve el corazón, hermano, de alguien que conoce a Dios. A continuación, en este pasaje, versículo 4 y 5, te vas a dar cuenta de algo bien interesante, hermano, y es que ahí es donde él empieza a reconocer quién es Dios. Dios es santo. Y él empieza a alabarle. Dios es digno de alabanza porque Él es santo. Y él termina esta sección recontando el testimonio de sus padres. ¿Qué dice primero ahí versículo 4? ¿Lo observas? Dice, en ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Qué hermoso esto, hermano. Recordar las cosas que Dios ha hecho antes. ¿Cuántos recuerdan cuando Cristo les salvó? ¿Cuántos recuerdan? Ese momento donde tú experimentaste esa salvación verdadera. Qué hermoso tiempo, ¿verdad? Yo creo que no lo olvidas, hermano, no lo olvidamos porque fue algo hermosísimo y que nos debe ayudar a continuar. Si Él te sacó allá, te puede sacar hoy, sin problemas. Así que, hermano, mira, decía este autor, Spurgeon, decía, la experiencia de otros santos puede ser un gran consuelo para nosotros cuando nos hundimos en las aguas profundas. Escucha esto, es un pobre consuelo saber que otro está nadando. ¿A poco no, hermano? Imagínate, tú estás batallando. Piensa esto, en aguas profundas, casi ahogándote. Y llega otro hermano y te dice, hermanos, yo ando igual. ¿De qué me sirvió eso? De nada, ¿verdad? A menos que te diga, hay que confiar en el Señor, pon tu esperanza en Cristo. Pero si nomás te dice, ando igual, pues de esos amigos no quiero. No nos sirve de nada, hermano. Aquí este autor dice, este es un pobre consuelo. No sirve. Pero mira, nuestro Señor aquí, en esta historia, trae a la memoria cómo Dios trató a su pueblo en el pasado, como una razón para confiar en que no dejará en esta ocasión a su siervo. Aquí nuevamente es un ejemplo para nosotros del uso hábil, dice, del arma de la oración. Así que, hermano, cuando estés bien atribulado, no dejes de orar, sigue orando, sigue confiando. Y te animo, rodéate de gente que diga, yo estuve ahí y el Señor me sacó y aquí estamos, ¿sí? No te juntes con aquel que te dice, ay, yo ando igual, vente, hay que llorar juntos. La Escritura sí nos dice llorar juntos, llorar con el que llora, ¿verdad? Sí nos dice eso. Pero también, hermano, este pasaje nos impulsa o nos anima a que creamos en Jesucristo. Así que no nos quedemos ahí. Sí, amén. ¿Sí? Mira, hermano, quiero resaltar algo. Aquí habla lo que es versículo 4 y 5. Voy a leerlo en diferentes traducciones. La primera, traducción lenguaje actual. Y quiero que pongas atención. De hecho, en esta voy a resaltar algo, pero pon mucha atención. Espero sigas despierto. Y te vas a dar cuenta qué palabra, te voy a preguntar al final, qué palabra se repite, ¿sale? Entonces escucha, hermano. Nuestros padres confiaron en ti confiaron y tú los libraste. Te pidieron ayuda y los salvaste. En ti confiaron y no les fallaste. ¿Qué palabra? Confiaron, ¿verdad? Confiaron. El autor de este libro que he estado leyendo de Charles Spurgeon, Los tesoros de David, dice, confiaron y confiaron. Y nunca dejaron de confiar. Porque era su vida, confiar en Dios. Y dice, y les fue bien. Sí, les fue bien. ¿Por qué? Porque Dios los libró. Así que, hermano, yo te invito hoy, confía y confía. Y no dejes de confiar en Dios, tu Salvador. En cuanto al nombre, mira, aquí me gusta mucho porque dice nuestros padres, ¿sí? Qué bonito es esto, hermano, porque si lo llevamos al ejemplo, a la gloria de la cruz, lo que Jesús hizo en la cruz, Él se identificó contigo y conmigo, hermano, y Él fue al Padre en representación de ti y de mí, hermano, esperando confiadamente que el Dios suyo tendría respuesta oportuna para Él y para todos los que Él venía representando, ¿sí?
era necesario, la Biblia dice que era necesario que Cristo viniera como hombre. Porque al venir como hombre, hermano, ¿sabes? Él fue en representación de todos nosotros, ¿sí? Hay mucha gente que niega la humanidad de Cristo y eso es una herejía. Es algo que no dice en la Biblia. La Biblia dice que Él vino como hombre, ¿sí? Entonces tengamos cuidado. Cuando alguien te dice, no, Él no fue hombre, sí lo fue y la Biblia lo explica muy bien. Y si no hubiera sido hombre, no somos salvos, hermanos. Porque Él tenía que ir como hombre, en representación de todos. ¿Por qué? Porque el primer hombre, ¿te acuerdas cómo se llamaba? Adán. Falló, ¿sí? Él falló. Tuvo que venir otro hombre. La Biblia le llama el segundo Adán o el último Adán. Hombre a cabalidad, completo como hombre y representarnos ante el Padre. Pero también Jesús es Dios, ¿verdad? Jesús es Dios. Y como Dios, hermano, pues tenemos tantas cosas preciosas. Sí, así que quiero que esto quede claro, hermanos. Confiaron en aquel que podía salvarlos. Así que tú y yo confiemos en aquel gran sumo sacerdote que nos representó ante el Padre, que se ofreció a sí mismo y fue el sacrificio perfecto para nuestra redención. Jesús, hermano, se presentó como el sacrificio justo, completo y satisfactorio para nuestra redención. Hermano, la esperanza la esperanza de estos padres de los cuales habla el salmista, nos recuerda que Dios es un Dios de grandes proezas, de grandes liberaciones. Aquí dice, nuestros padres creyeron, nuestros padres esperaron. Y dice, tú los libraste. En el versículo 5, la primera parte dice, podemos añadir ahí la parte de nuestros padres. Dice, ¿dónde estamos? Nuestros padres, dice, clamaron a ti y fueron librados. ¿Sí? Ve esto, fueron librados. El clamor, dice, de día y de noche fue escuchado. La respuesta llegó, hermano. La Reina Valera, nuestra versión, dice, tú los libraste. Otras dice, fueron librados. Estas mismas palabras del salmista o similares nos recuerdan que Dios sigue escuchando el clamor, hermano. Cuando su pueblo clama, Él los escucha. Aquí dice, ellos clamaron y fueron librados. Mira, vamos a ver Salmos 41. Salmos 41, vamos rápidamente. Esta es la gloria de la cruz, hermano. Todo lo que representa, lo estamos viendo hoy y seguiremos viendo a través de 4 semanas. Lo que representa lo que Cristo hizo en la cruz. Dice la Escritura, Salmos capítulo 40, del 1 en adelante, dice, pacientemente esperé a Jehová. Escucha esto. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Así que si tú clamas, Él te escucha. Él me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca, escucha, cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Mira, hermano, el testimonio, cuando tú eres librado, cuando tú proclamas esto, dice, muchos van a creer en Él. Muchos van a ser alcanzados, hermanos. Muchos van a temer a Dios cuando tú y yo proclamamos lo que Dios ha hecho. Por eso es muy importante, hermano, que demos testimonio, ¿sí? Y no dejemos esa práctica, hermano, de dar testimonio. Dios está obrando y yo te invito, da testimonio. La semana pasada tuvimos nuestro campamento de jóvenes, de adolescentes, niños, ¿verdad? Fue en su mayoría. Pero hermano, hay testimonios. Pregúntales a los hermanos, escucha el testimonio de lo que Dios hizo en tus hijos, en hermanos, hermanas que estuvieron ahí. Dios está obrando, hermano. Y ese testimonio proclamado, hermano, hace que otros crean, confíen en Dios. Por eso cuando este salmista dice, nuestros padres confiaron, nuestros padres clamaron, nuestros padres entendieron que tú eres real y que escuchas. Lo último que dice ahí, Salmos 22:5, dice, nuestros padres
confiaron en ti y no fueron avergonzados, hermanos. Esta es la tercera vez que habla de confianza en Dios, hermano. Pero ahora dice, no fueron avergonzados. Pablo resalta esta verdad, hermano, ahí en Romanos 10:11 dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Así que si tú estás creyendo en Jesucristo, no vas a ser avergonzado, avergonzada, hermana. Nuestra confianza en Dios, hermano, tiene recompensa, ¿sí? Y escucha esto, aunque parezca, ¿verdad? Ahí el salmista nos va a hablar más adelante, la gente lo criticaba, le decía, ¿dónde está tu Dios? Aunque tengamos todo ese tipo de críticas, oposición, nunca olvides que nuestro Dios, al que clama, lo liberta. Al que clama, Él lo escucha, ¿sí? Y la Escritura también dice, no serán avergonzados. La Biblia de las Américas dice, no fueron decepcionados. El mundo nos decepciona, hermano. La gente nos decepciona, pero Dios no, nunca. Hay mucha gente que dice estar decepcionada de Dios. No es cierto, hermano. Estarán decepcionados de la gente, del hombre, pero de Dios, hermano, créeme, si tú conoces a Dios, por eso la importancia. Esa gente que dice que está decepcionada de Dios es porque no conoce a Dios. Y de quien se decepcionó es de la gente, no de Dios. Entonces, si de verdad conoces a Dios, Dios no te falla, hermano. Dios no te decepciona. Dice la Nueva Traducción Viviente, nunca fueron avergonzados. La Biblia Nueva Internacional dice, no fueron defraudados. La traducción Lenguaje Actual dice, no les fallaste. Todo esto sucede a los que confían en Dios, hermano. Así que, hermanos, sigue orando, sigue confiando, sigue confiando, sigue confiando y no dejes de confiar. Otra vez, hermano, la gloria de la cruz aquí es revelada. Mira, hermano, porque sabes una cosa, la cruz, aparentemente y de acuerdo a los estándares de aquel tiempo, la cruz representaba vergüenza, la cruz representaba derrota. Pero ¿sabes qué es la cruz? ¿Y qué es la cruz para ti y para mí? Victoria, salvación, vida. Amén. Eso es la cruz para ti y para mí y todo aquel que cree en Jesucristo, hermano. Así que nuestro Señor Jesucristo no estaba viendo la vergüenza que aparentemente o temporal estaba sucediendo ahí. No, Él miraba ahí adelante, hermano, la victoria sobre la muerte, la salvación para todo aquel que creyera en Él, el cumplimiento del pacto, de la promesa de Dios, de redención, de salvación. Entonces, hermano, esto debe ser otra vez un motivo de vivir para su gloria. Contrariamente a lo que el mundo y el enemigo esperaba como vergüenza, todo esto terminó en victoria y gran gloria. Yo quiero que veamos este último texto, Hebreos 2, 14 al 15. Dice así la palabra de Dios. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, escucha esto, Jesús, Él también participó de lo mismo, carne y sangre, o sea, fue hombre, ¿sí? Entonces, si alguien te dice que Jesús no fue hombre, mira, este texto te ayuda. Carne y sangre. Para destruir, escucha esto, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Y librar, escucha esto, a todos los que por el temor de la muerte estaban, dice, durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea, lo que Jesús vivió en la cruz del Calvario, hermano, tuvo victoria. Ahora Jesucristo tiene poder, tiene dominio sobre la muerte y sobre todo, hermano. Le fue dado poder sobre todo, una autoridad, hermano. Un nombre que es sobre todo nombre. Y dice la Escritura, ante tal nombre, hermano, dice toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es, que Jesucristo es el Señor. Una vez más, hermano, gloria a Dios por este regalo. Nuestra fe en Jesucristo nos trae libertad. Yo quiero cerrar con este pasaje. No está ahí ya en las notas, pero lo voy a leer. Así que, hermanos, o por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, hermanos. Puestos los ojos en Jesús,
el autor y consumador de la fe, hermano. Y escucha esto, porque aquí está la gloria de la cruz una vez más. El cual, por el gozo puesto delante de él, ¿qué dice? Sufrió la cruz. Había algo que movía a Jesús y era ese gozo de lo que sucedería después. Dice aquí, menospreciando el oprobio, menospreciando la vergüenza, la humillación. Y ahora dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermano, el autor de Hebreos describe la gloria en lugar del oprobio que representa la cruz. Cristo, hermano, menospreció esa vergüenza, mirando más bien adelante el excelente y peso de gloria que esa tribulación momentánea representaba, hermano. Yo escribí 10 cosas. Conocer la gloria de la cruz, hermano, es fundamental para vivir en victoria y para la gloria de Dios. Conocer la gloria de la cruz es fundamental para entender y conocer al Dios que oramos. Esto lo estoy haciendo como introducción, hermano. Conocer la gloria de la cruz es fundamental para esperar pacientemente por la respuesta. Escucha esto, porque hermano, mira, muchas veces nos desesperamos, pero ve lo que vivió Jesús. Él esperó, Él soportó insultos, golpes, que se burlaran de Él, tantas cosas. Pero al final, ¿quién ganó? Jesucristo. Y Él es el Rey, hermano. Así que tú y yo, hermano, al final, si confiamos en Cristo, si nuestra mirada sigue en Él, puesta en Él, créeme, al final vamos a ganar. Tenemos la victoria. La Biblia lo confirma, ¿sí? Lee la Biblia hasta hasta Apocalipsis 22. ¿Qué nos dice? La nueva Jerusalén, el Señor habitando entre los suyos, ¿sí? No más tristeza, no más dolor, no más lo que sea que te afligía aquí, no más eso, hermano. La gloria con Cristo. Conocer la gloria de Dios, hermano, la gloria de la cruz es fundamental para conocer a Jesús y la magnitud y alcance de su obra. Conocer la gloria de la cruz es fundamental para reconocer que Dios es santo, santo, santo. Conocer la gloria de la cruz es fundamental para confiar en Dios. Jesús nos enseñó confianza en su Padre al decir, Padre mío, o Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí nos enseñó Él que confiaba en Él. Eso nos enseña la gloria de la cruz. La gloria de la cruz, hermano, nos es fundamental para vivir para la gloria de Dios. Faltan 2. La gloria de la cruz es fundamental para contemplar a Cristo y su obra de manera más fiel, hermano. ¿Cuántos hoy desprecian, hermano, lo que Jesús hizo? ¿Sí? Las fiestas de por allá en Semana Santa, hermano, se convierten en un desenfreno, cosas horribles que para nada glorifican a Cristo por lo que Él hizo. Cuando tú y yo entendemos la gloria que se desprendió de esa cruz, hermano, vamos a ver lo que Jesús hizo de otra manera. Último, la gloria de Dios, conocer la gloria de la cruz es fundamental. ¿Sabes para qué? Para nuestra salvación. Así es, hermano. Conocer lo que Jesús hizo en la cruz es fundamental para nuestra salvación. Si, hermano, termino con 2 expresiones aquí. Si eres cristiano, necesitas orar para que la gloria de la cruz te sea revelada y que de manera más fiel la proclames, ¿sí? Tú y yo necesitamos conocer la gloria de Dios y vamos a tener 4 semanas para hablar de la gloria de la cruz, lo que Cristo hizo en la cruz, hermano, y que tú y yo lo entendamos de manera tan vívida, tan especial, que, hermano, cuando lo proclames, no le hace que hasta te salgan lágrimas, hermano, de lo que sientes en tu corazón por lo que estás compartiendo, porque es una verdad tremenda, hermano, lo que Jesucristo hizo en la cruz. Y es triste, hermano, cómo se ha menguado, cómo se ha diluido este mensaje, hermano. Tú y yo necesitamos proclamarlo de verdad. Conocer lo que Jesús hizo en la cruz. Libros y libros se han escrito de eso, hermanos. Y no dejan de sorprendernos las lecciones lo que en la cruz pasó, hermano. Así que si eres cristiano, ora para que te sea revelada y vivamos cada día más para su gloria.
Y también a ti te invito que nos acompañes quizá por primera vez o no conoces la gloria de la cruz. No conoces a Cristo. Hoy es el día para que conozcas a Jesús. Seas salvo y entiendas la gloria de la cruz. Porque cuando tú, hermano, amigo, conoces la gloria de la cruz, vas a vivir de una manera muy distinta. Cuando tú conoces la gloria de la cruz, vas a vivir con propósito y vas a vivir para la gloria de Dios. Te invito a que ahí donde estás, oremos y no olvidemos la gloria de la cruz. Padre, gracias esta tarde por tu palabra fiel. Tu palabra nos dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Jesucristo, viniste al mundo. Y Señor, gracias porque viniste a salvar a los pecadores. Pablo lo expresaba en su momento, él se consideraba el más pecador de todos. Hoy nosotros, Señor, no estamos para medirnos quién es el más pecador, pero todos somos pecadores. Y Señor, te damos gracias porque hoy nos revelas, nos enseñas la gloria de la cruz. ¿Quién eres, Jesucristo, y la obra que hiciste? Y gracias por este regalo. Hoy reconocemos, Dios, que sin la gloria de la cruz, sin lo que hiciste en la cruz, Jesucristo, estamos en bancarrota. Somos pecadores. Y solo el sacrificio perfecto puede salvarnos. Señor, para nosotros es imposible lograr la redención por nuestros medios humanos. Hoy, amigo, amiga, hermano, hermana, te invito, digamos y pidamos al Señor perdón juntos. Porque muchas veces, si eres cristiano, no hemos contemplado la gloria de la cruz y no hemos adoradole como alguien que de verdad le conoce y lo que Él ha hecho en la cruz. Hoy digamos, Señor, perdónanos por nuestro pecado, por haber diluido, por haber menospreciado la obra que hiciste en la cruz. Amigo, amiga, dile al Señor, perdóname, porque he vivido en pecado, he vivido en desobediencia, apartado de ti. Señor, pedimos tu misericordia, la misericordia del perdón. Y hoy, creyendo tu misma palabra, lo que tú mismo dijiste, oh Dios, ponemos nuestra mirada en Cristo. Ponemos nuestra fe en aquel que es la respuesta y que la obra que Jesucristo hizo en la cruz es suficiente para nuestra redención. Señor, gracias. Creemos en ti, Jesucristo. Creemos que la gloria de la cruz nos alcanza y que somos salvos por gracia, no por obras. Hoy, Señor, haremos y hacemos un compromiso de reconocer y buscar entender más la gloria de la obra de Cristo en la cruz. Vivir para tu gloria, Señor, y compartir esto a otros. La gloria de la cruz. Que nunca olvidemos el mensaje de la cruz. Que lo proclamemos fielmente. Y Señor, te damos gloria, porque esto es algo especial para nosotros y todo aquel que cree. Te alabamos como hoy aprendimos, no por lo que nos das, sino porque tú eres santo y eres digno de toda gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.